están todas y todos el día de ahora? Su servidora, la maestra María Cristina Piloña Rivera, desde el Comité Mundial de Alianzas y Líderes, Agentes de Cambio, Red Internacional de Acción, Promoción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mi calidad de directora internacional de Educación Multidisciplinaria del Instituto Social Altruista Profesional Ciudadanos Unidos Causa, y en colaboración con la Universidad de Occidente 1, la Universidad Metropolitana de Jalisco, UMJ, el Instituto Latinoamericano de Asesorías en Justicia y Género y demás aliados, quienes tenemos el honor de compartir con ustedes la conferencia del día de ahora denominada Comunicación Asertiva en los diálogos para fomentar la paz. Recordemos que hablar de comunicación asertiva es hablar de una herramienta muy poderosa que trasciende las palabras, es hablar de la capacidad de escucharnos y expresarnos desde el respeto, la empatía y la verdad. Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, se nos recuerda que la paz no es solo la ausencia del conflicto, sino la presencia activa del diálogo, la justicia y la confianza mutua. Y para que ese diálogo florezca, necesitamos personas capaces de comunicarse con claridad, sensibilidad y compromiso ético. Para esto, pues el día de ahora vamos a tener a una gran conferencista, que es la maestra Evelyn Cadena Chila, quien nos va a compartir esta gran plática desde Ecuador. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Guayaquil. Cuenta con un posgrado en Comunicación Digital, el cual obtuvo en la Universidad Casa Grande. Se desempeñó como directora de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde además hoy en día ejerce como catedrática. Desde la academia ha podido impulsar el desarrollo de profesionales en el área de la comunicación a través de la transmisión de sus conocimientos en las aulas de clases, así como la realización y organización de eventos en los que los jóvenes discentes exponen su talento detrás y frente de las cámaras. En la actualidad, combina la docencia con el ejercicio profesional en medios de comunicación. Se desempeña como directora general de Zona Steel, una propuesta audiovisual que se especializa en crear reportajes audiovisuales de temas tendencia en la coyuntura local. La Magister Cadena ha recogido aprendizajes y experiencias a partir de su paso por reconocidos medios de comunicación nacionales y otros cargos relacionados directamente con su profesión. Trabajó como reportera en canales como Telerama y Ecuasiva. Fue coordinadora del equipo de Relaciones Públicas del Hospital Clínica San Francisco. También ejerció el rol del host de radio en el medio de difusión Ecuatena 1030 AM. Y en su desarrollo profesional, además ha escrito artículos científicos. Por lo que, la verdad, voy a omitir mucha parte de su reseña curricular, porque es muy, muy larga. Y pues le doy la cordial bienvenida a la maestra Evelyn Lisset Cadena Chila, quien se está conectando desde Ecuador y nos va a compartir esta gran conferencia denominada Comunicación Asertiva. Bienvenida, maestra. Buenas noches con todos. Para mí realmente es muy grato compartir estos espacios de diálogo, estos encuentros con ustedes. Lo hacemos recurrentemente acá en Ecuador y agradezco la invitación de María Cristina, ha sido muy generosa en esa presentación y yo mismo le iba a decir que cortara todos esos datos, pero realmente la experiencia es justamente aquella que nos permite poder compartir todo lo que vivimos a lo largo de nuestra profesión, lo que podemos palpar y todos esos conocimientos que podemos recoger a lo largo de esa vida profesional, esos encuentros que esta profesión nos permite sostener en el tiempo con autoridades, con distintos niveles, a nivel académico, a nivel profesional,
Y esa ventana que tenemos a nivel profesional es la que crea estos puentes precisamente para hablar de comunicación asertiva. Lo mencionabas muy bien hace un momento, María Cristina, que hablar de la comunicación en torno a fomentar estos diálogos para promover la paz. Cuando hablamos de paz no solamente nos referimos a la ausencia de los conflictos, sino también a ese respeto que se debe propiciar desde las aulas de clases, desde que estamos en casa, desde los niños, los adolescentes, para poder construir una sociedad más equilibrada, una sociedad más respetuosa. Entiendo que la premisa del día de hoy es justamente esa, ¿no? Que nos convoca para encontrar esos puntos de coincidencia, para poder hacer incluso esas anotaciones que nos lleven a fomentar estos acuerdos, estos diálogos que nos conducen a la paz. Entonces, podemos empezar. Voy a colocarme mi herramienta de trabajo para poder empezar con esta propuesta de comunicación asertiva en los diálogos para promover, para fomentar la paz, no solamente a nivel de países, porque nosotros muchas veces pensamos que fomentar la paz tiene que venir desde aspectos gubernamentales, pero yo les invito a hacer una primera reflexión. Yo vi que una de las recomendaciones para estar en estas charlas precisamente es el hecho de tomar apuntes. Entonces, yo les pregunto, ¿y si la paz no fuera un acuerdo político, sino una forma de comunicarnos cada día? Les dejo esa pregunta y al final que tengamos espacio para poder hacer y formular las interrogantes, pues nos vamos a responder este cuestionamiento. Veo que hay comentarios en el chat, saludos, un cordial saludo para todos. Desde Honduras veo que escriben, desde Icacerí. Así que bueno, un saludo cordial para todos. Bien, comenzamos entonces, podemos avanzar, tal como les mencioné, saludos desde Perú también. Bueno, ya nos vamos a saludar entre todos. Comunicación asertiva en los diálogos para fomentar la paz. Les pregunté hace un momento, ¿y si la paz no fuera un acuerdo político, sino una forma de comunicarnos cada día? Si no estuviéramos esperando que esa comunicación venga de manera vertical, sino que trabajáramos entre todos para que sea circular, para que todos nos podamos integrar a esa comunicación asertiva. Muchas veces los conflictos se generan no solamente por el problema per se, sino se magnifican justamente por la mala comunicación. Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, centrar cuál puede ser esta solución para alcanzar esos niveles de paz, para lograr estandarizar un lenguaje que me permita a mí comunicarme de manera efectiva, asertiva, cordial. Son muchos los aspectos que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestras vidas vamos a poner muchas excusas. Un mundo muy lleno de tecnología, muy globalizado, que tal vez nos lleva a la inmediatez, nos lleva a la rapidez, nos lleva incluso a asumir situaciones que si las analizamos, si nos detenemos a pensar, si nos detenemos a razonar, seguramente podríamos llegar a un puerto en común, podemos llegar a conciliar para obtener esa paz que hoy nos convoca aquí, esa paz de la cual nosotros queremos hablar en esta oportunidad. Entonces vamos a partir por una premisa fundamental. ¿A qué nosotros podemos definir como una comunicación asertiva? Bueno, pues si nosotros hablamos de una comunicación asertiva, evidentemente hablamos de poder expresarnos, poder transmitir todas nuestras necesidades, por supuesto, ubicar correctamente esos límites, ¿no? Con respecto no solamente hacia el prójimo, hacia las otras personas, sino hacia nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos primero poder regular nuestra comunicación, regular nuestro lenguaje, e incluso, fíjense ustedes, que hasta en la forma en la que nosotros hablamos, el timbre que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás, ya es una herramienta de comunicación valiosísima. Otro recurso del cual hablaremos y profundizaremos más adelante tiene que ver con el lenguaje corporal.
pudiera ser que nosotros no estamos escuchando la conversación que está del otro lado de la calle. Simplemente con ver el movimiento de los brazos, la propuesta que hay a nivel facial, podemos hacernos una idea bastante rápida de lo que pudiera estar ocurriendo en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje verbal. Ya vamos a profundizar al respecto. Entonces, retomamos. ¿Qué es la comunicación asertiva? El hecho de poder expresarnos, poder manifestar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros opinamos, considerando siempre el hecho de que tal vez esas opiniones, tal vez esos puntos de vista pudieran ser muy lascivos, pudieran ser de alguna manera la causa de afectación para otras personas. Entonces hay quienes confunden la sinceridad con la falta de prudencia o esta falta de empatía. Escucho con mucha recurrencia cuando dicen a las personas decir, es que yo soy muy sincero, yo soy muy honesto. Eso está muy bien, pero recordemos que estamos hablando con otras personas o estamos tratando con otras personas y que es importante marcar esa línea de respeto y también empatizar con lo que la otra persona pudiera sentir. Muchas veces no nos detenemos a pensar, no nos preguntamos si mis palabras, si mis gestos van a afectarle a la otra parte. Entonces, estas conversaciones que pudieran ser interpersonales, estas conversaciones o tertulias que se pudieran dar en grupos minoritarios y que luego se pudieran maximizar, desde aquí, desde este primer encuentro es donde se debe empezar a trabajar una comunicación asertiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de una comunicación asertiva en torno a los diálogos para promover la paz, hablamos de la comprensión, ¿no? Hablamos de consensos. Cuando nosotros estamos más abiertos a escuchar, a comprender y a empatizar, existe más predisposición para abordar la problemática que se encuentra en ese momento. Es decir, si existe una situación conflictiva, entonces soy receptivo, escucho, empatizo, ¿no? Es lo primero que voy a hacer, empatizar y validar. Muchas veces hemos escuchado casos, les tiene que haber pasado sin duda a muchos de quienes están en esta sala, saludos a todos los que se siguen conectando, que están comentando alguna situación, están atravesando por un momento difícil y no reciben esa empatía o esa validación emocional. Entonces, desde aquí ya voy marcando un precedente, ya voy generando cierta inconformidad, ya voy marcando incluso distancia. Entonces, también es importante en ese sentido que así como nosotros nos comunicamos y queremos ser escuchados, queremos que se nos comprenda, es importantísimo que nosotros aprendamos a construir estos mensajes. Aprender a construir estos mensajes desde el cómo me siento, a partir de una situación, ¿no? Estos mensajes que son en primera persona, no culpando directamente a los demás o culpando a la situación o al hecho de lo que está ocurriendo en mi interior, ¿no? Entonces, ese es otro punto que debemos tomar en consideración. ¿Qué sucede cuando ocurre algún evento, ¿no? ¿Cómo me siento y qué me gustaría? Hay que ser muy claros en lo que nosotros queremos. Si nosotros lo que queremos es resolver un problema, queremos simplemente ser escuchados, queremos que nuestra comunicación trascienda para resolver alguna situación, hay que ser muy precisos en lo que se quiere dentro de la comunicación para que ésta pueda ser efectiva o para poder denominarla como una comunicación asertiva. Hace un momento les hablaba acerca del control y el lenguaje corporal. Muchas veces el lenguaje verbal no es acompañado del lenguaje corporal. Y sepan ustedes que el lenguaje corporal tiene incluso mayor peso comunicacional que el mismo lenguaje verbal. ¿Por qué razón?
porque el ser humano lo primero que hace es sentir. ¿Y cómo siente el ser humano? A través de lo que ve, a través de lo que palpa. Entonces, primero siento y luego pienso. Entonces, si mi lenguaje corporal no es controlado, no es dosificado, no logro yo matizar con lo que expreso a nivel verbal, entonces esa comunicación se pudiera distorsionar en el camino. Y ahí es donde podrían generarse ciertos conflictos. Entonces, es importante que empaticemos, que validemos lo que está sucediendo con las otras personas o con lo que está sucediendo en el entorno. Que los mensajes que yo voy a entregar sean a través de lo que yo siento cuando ocurre algún evento, que yo pueda escuchar de manera activa. Hay quienes están muy predispuestos a confrontar, hay quienes están muy ávidos de rechazar ese primer comunicado que entrega la otra parte. Entonces, es importante aprender a escuchar. Decía, o lo dice, es una frase de Ismael Cala, él siempre menciona que el arte de saber hablar es saber escuchar. Por supuesto, cuando nosotros tenemos la facultad para escuchar lo que está intentando decirnos la otra parte, ¿no? Ya sé, y cuando hablo de la otra parte, me estoy refiriendo, puede ser una situación interpersonal, como puede ser a nivel gubernamental, puede ser a nivel de autoridades, ¿no? Me gustaría dejarlo bastante claro cuando me refiero a la otra parte. Entonces, debemos estar predispuestos a escuchar, a tomarnos un tiempo para reflexionar, para pensar en ese mensaje que me está llegando, aprender a leer entre líneas, incluso qué es lo que quisiera decir esta comunicación o qué es lo que está tratando de decirme esta persona. Entonces yo analizo sus gestos, analizo el rostro habla muchísimo, el rostro de una persona, ¿no? Las cejas, si todo el tiempo frunce el ceño, si usualmente abre los ojos, todo lo que ocurre a nivel de nuestro cuerpo tiene un impacto comunicacional. Entonces, si nosotros somos conscientes de la fortaleza, de la validez que tiene nuestro lenguaje corporal, bien, entonces les decía yo que es importante estar atentos, ¿no? Y escuchar con mucha atención, escuchar con claridad para tener una comunicación más asertiva y en paz. Les comentaba que Jacinta Arden hace muy poco, en una entrevista en el New York Times, ella recientemente lanza su libro donde habla acerca de la nueva forma de liderar, ¿no? Ella maneja un tono empático. Quienes han tenido la oportunidad de verla en entrevistas, ella maneja muy bien las pausas, los gestos. Ella entiende y reconoce cuál es la fortaleza de su lenguaje corporal, de su lenguaje verbal. Hay algo muy valioso que dice Jacinta Arden y tiene que ver con la nueva forma de liderazgo. Ella en su libro hace esta propuesta en la que manifiesta que el poder en la actualidad, que los gobiernos en la actualidad deben liderar desde la empatía, desde una comunicación franca y honesta. El mayor de los éxitos para un gobierno viene cuando su equipo de comunicación es consciente del diálogo que se debe mantener con sus mandantes. Es importante que todo el tiempo exista esa comunicación, que exista esa transparencia en cada uno de los aspectos, en cada una de las tomas de decisiones que se están llevando a cabo en ese país. Entonces, para quienes recordamos en su mandato a Barack Obama, ¿cuántas veces vimos a un Barack Obama regresarse, ¿no?, de las escaleras del avión por no haber saludado a la persona que estaba abajo? ¿Cuántas veces lo vimos comprando hamburguesas para todo su equipo de trabajo? ¿Cuántas veces lo vimos en una postura tan natural, degustando helado
compartiendo, conversando con sus coidearios muchísimas veces. Y esta es una clara señal, y voy a hacer un paréntesis, no es que yo estuviera a favor o en contra de la forma de hacer política de Barack Obama, pero me detengo en el análisis de su lenguaje comunicacional. Entonces vimos a un Barack Obama que controlaba muy bien sus gestos. De hecho, sus discursos han sido muy aclamados por la forma que lograba empatizar con las audiencias. Recordemos que en la actualidad no, las audiencias no gustan o no están ávidas de ese discurso muy pasional, ese discurso hacia los gritos con un tono de voz estridente. En la actualidad, lo que se acepta, lo que se recibe de mejor manera por parte de los millennials, los centennials y las nuevas generaciones es justamente estas aperturas al diálogo, esos gestos, ese ritmo en la voz, el hecho de poder generar inflexiones de voz, también permite conectar con las personas. ¿Por qué razón? Nosotros enfatizamos a través de nuestro cuerpo y también a través de nuestra voz. Entonces, si nosotros matizamos esa forma en la que queremos comunicar una situación, vamos a conectar, vamos a generar esa confianza, porque lejos de percibirse un discurso lineal, plano, o que infunda incertidumbre, o que infunda algún tipo de nerviosismo o zozobra en las personas que están con nosotros, van a generar confianza. Y eso es lo que en este momento los líderes mundiales tienen en la mira. Ustedes ven a un Donald Trump que es muy cercano a sus simpatizantes, a quienes están a su alrededor. Hace muy poco lo vimos con Andrea Bocelli, lo vemos en las luchas, lo vemos en diferentes situaciones. Hace muy poco él manifestaba y lo hace de una forma tan espontánea. Ustedes sabrán que hace unos días, me parece que en la semana anterior, María Corina Machado fue notificada por haberse adjudicado el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump comenta que ella le realiza una llamada y le dice que este premio lo acepta en honor a él. Entonces, él de manera muy confiada, muy aplomada, ¿no? Le responde que entonces, si el premio se lo merecía él, que se lo entregue. Y esboza una sonrisa. Eso lo vimos a nivel de redes sociales porque fue un video bastante viral. De hecho, muchos de los comportamientos o frases o situaciones que se pudieran dar a través de estos personajes se conviertan en virales precisamente porque las audiencias gustan de este tipo de comportamiento, ¿no? Gustan de este tipo de prácticas que se convierten en prácticas cercanas, que me permiten estrechar lazos, que permiten generar esa confianza. Entonces, para hablar de un pensamiento inteligente, para hablar de estrategias de diálogo constructivo, es preciso, si estamos en una comunidad, si somos parte de una comunidad, de un conglomerado, con un norte, con una premisa en común, es importante que se preparen objetivos y reglas que sirvan para el bien común de todo ese conglomerado, ya sea una institución, una comunidad, un país. Es importante que tengamos claras las reglas de la situación, a dónde nosotros queremos apuntar, cuáles son esos objetivos que nosotros queremos lograr. Es importante que seamos muy transparentes en nuestra comunicación, dar cabida a estas preguntas abiertas para poder indagar en la situación, en lo que está ocurriendo en ese momento. Muchas veces hay que reformular para poder aclarar esos significados. Pudiera ser que uno de los errores en comunicación es que se interpreta
los significados de diferentes formas. Y eso genera un tropiezo en la comunicación. Cuando no tenemos claridad, todos los que formamos parte de ese conglomerado, de esa conversación, de ese grupo, cuando no tenemos claros esos significados, entonces aquí es donde interviene la subjetividad. Y la subjetividad me puede llevar a desarrollar malos entendidos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en medio de una conversación en la que, por ejemplo, usted envía un mensaje a otra persona, un mensaje de texto, un ejemplo muy cotidiano, usted envía un mensaje de texto, la persona que lo recibe lo interpreta tal vez no de la misma forma en la que usted envíe ese texto? ¿Por qué razón? Porque aquí interviene la subjetividad. Entonces la persona que lo recibe lo lee en otro tono, no en el tono de comunicación que usted lo envió, sino en el tono en el que la otra persona cree que fue enviado el mensaje. Y aquí es donde puede haber una barrera en la comunicación que no permita que sea asertiva y que provoque algún malentendido, alguna inconformidad entre quienes participan de esa conversación. Y me refiero a estos grupos de trabajo, por ejemplo. ¿Cuántos no estamos en grupos de WhatsApp donde se envían mensajes, mensajes van, mensajes vienen? Y aquí, si no hay claridad, entonces interviene la subjetividad. Entonces, hay que reformular esos significados. Y por supuesto, insisto en lo que les mencioné hace un momento, con respecto a la validación de las emociones antes de responder. A veces nosotros nos apresuramos, queremos ser los primeros en tener una respuesta a lo que está sucediendo. Creemos que tenemos la respuesta a todo. Sí, sin duda, somos personas muy valiosas, con mucha experiencia, tenemos mucho conocimiento, pero es importante validar y escuchar con mucha atención lo que pudiera estar ocurriendo. Ustedes saben, y esto como un caso de estudio, ustedes saben que en Estados Unidos se vive muchísimo la situación en temas raciales. Han tenido muchísimos conflictos por parte incluso de la misma policía de Estados Unidos con la represión a las personas afro y todo lo que ha conllevado, todas las consecuencias que se han vivido al respecto. ¿Qué sucedió en el año 2024, el año anterior? Se desarrollaron mesas comunitarias. ¿Entre quiénes? Entre los agentes y los barrios donde existían precisamente esas tensiones raciales. ¿Por qué es importante que los principales actores se sienten en una mesa de trabajo para poder generar acuerdos en común, entender unos a los otros qué está ocurriendo, por qué se genera esta situación, qué está desatando este conflicto y cómo podemos solucionarlo? Entonces, estos diálogos entre la comunidad y la policía dieron resultados efectivos. Sin duda, ustedes podrían refutar e indicar que en las noticias o en redes sociales se ven aún casos, pero en la actualidad ya se ha visto una importante reducción en temas de denuncias, hasta un 18%. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en estas mesas de diálogo? Se restauró la empatía, se dio un acercamiento entre ambas partes de manera neutral y para esto ambos tuvieron que ceder, ambos grupos tuvieron que poner de parte para poder encontrar puntos de acuerdo común para que no se afecte a ninguno de los dos lados, ¿no? Y por supuesto, el seguimiento constante es muy esencial para que esta construcción de diálogos asertivos para llegar a fomentar la paz tienen que
constantemente revisarse, renovarse, replantearse. Si algo no está funcionando, entonces hay que replantear para poder buscar alguna otra alternativa que me permita de forma efectiva y asertiva encontrar esos puntos en común para lograr esa anhelada paz de la cual todos hablamos hoy en día. Bien, podemos avanzar, y esto un poco para finalizar, para poder abrir el espacio y que podamos conversar esta noche. Podamos conversar entonces. Como una recomendación de cierre, podemos hablar acerca del manejo emocional y la regulación. Muchas veces las personas tienden a ser muy viscerales porque no hay un trabajo de por medio, un trabajo consciente, un trabajo interno que me permita reconocer y entender cuáles son esas emociones por las cuales yo estoy transitando. A veces nosotros decimos, me siento estresado, y producto de ese estrés tengo una actitud poco afable, muy poco amigable con quienes están en mi entorno. Y eso va generando un mal clima, puede ser a nivel familiar, entre amigos o laboral. Entonces es importante aprender a reconocer qué exactamente está sucediendo conmigo. Hay otro aspecto que permítanme decirles con total franqueza, que con el paso de los años las personas hemos perdido esa capacidad para respirar de forma correcta. Vivimos acelerados y no nos tomamos ese espacio, esa pausa para respirar correctamente antes de expresarnos, antes de compartir una percepción sobre determinados temas. Así que es importante practicar una respiración de forma consciente. Y aquí hay un ejercicio bastante breve que les he dejado en esta presentación, que tiene que ver con el 4-4-4, ¿no? 4 veces hago mi respiración, espero 4 segundos, luego exhalo, espero 4 segundos más, inhalo nuevamente y equilibro, ¿no? Cuando yo logro respirar correctamente, todo mi sistema nervioso se equilibra. Escuché hace un momento alguien mencionaba que tenía listo el café para compartir este espacio con nosotros. Muchas veces el café activa ese sistema nervioso, nos inyecta de energía. Entonces hay que combinar ese delicioso café con una respiración que nos permita disfrutar el momento, que nos permita ser conscientes el espacio, el entorno en el que nos encontramos y comprender que lo que pudiera ocurrir a nuestro alrededor no tiene por qué afectar lo que nosotros sentimos, o puede afectar lo que nosotros sentimos, pero me refiero a canalizarlo con quienes están a nuestro alrededor. Recordemos que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros, familiares, amigos, pareja y demás, no son responsables de las situaciones que yo pueda vivir, ¿no? Entonces es importante aprender a controlar, ¿no? Hacer pausas antes de responder y por supuesto, reformular con mucha calma antes de atacar. No ser tan viscerales, viscerales es el término que quería indicarles. No responder tácitamente o con brusquedad. Primero, escuchar, entender, para luego poder manifestar lo que nosotros pensamos y sentimos alrededor de lo que nos está ocurriendo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo este espacio, me encanta poder conversar con ustedes. Recuerden que para hablar de asertividad tenemos que hablar de respeto, empatía y claridad. Debemos marcar muy bien los límites entre quienes están a nuestro alrededor, pero el primer límite lo tenemos que ubicar en nosotros para poder desarrollar una comunicación asertiva que nos llegue precisamente a fomentar la paz. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantar su manito. Voy a leer los comentarios en lo que participan.
Dice, les saludan desde Honduras, desde Izcari, Estado de México, también desde Venezuela, Perú, también se conectó Perú, Guadalajara, de Argentina, dice saludos cordiales desde Argentina, Suárez Manuel Humberte presente. Venezuela, Sandra Patricia Mancilla Reyes desde Guadalajara, Jalisco. Dice excelente tema, muy importante en la actualidad. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y le envían muchas bendiciones. Excelente, bien explicado. Saludos desde Perú, dice Denise Iván Puelles Lizana. Dice buenas noches, Jorge Enrique Romero de Seda desde Panamá. Saludos desde Veracruz, Cristina Sorbano. Jorge Romero, excelente ponencia. Susana Melinda Narváez Retuerto, excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos y le mandan saludos desde Argentina. Saludos desde Culiacán de parte de la doctora Olivia Félix Ramírez. El doctor Julio César Antolín dice, considero que el respeto es la base de cualquier diálogo constructivo y disposición para el logro de acuerdos. Bendiciones. Dice Jorge Romero, ¿qué pasa cuando no hay equilibrio en una comunicación y no permiten desarrollarla fluida? Bien, muchas gracias por la interrogante. Siempre nos enfrentamos a escenarios como este, que nos encontramos con una comunicación distorsionada. Entonces, quienes estamos precisamente en estos entornos, quienes tenemos la capacidad de poder actualizar nuestro conocimiento, nuestra forma de hacer comunicación, somos un poco los responsables de conducir de mejor manera, de forma asertiva, ese diálogo. Entonces, mi recomendación es que si estoy participando de una situación compleja en el marco comunicacional, me tomo mi tiempo para escuchar con claridad, reformular con preguntas abiertas, antes de emitir un comentario o un criterio que pudiera exacerbar el malestar o ese clima incómodo que se está generando en el marco de esa mala comunicación. Yo pudiera ser incluso hasta el mediador en el marco de ese conflicto, entendiendo, por supuesto, que tengo que reconocer mi lenguaje corporal. Yo debo ser muy consciente de mi lenguaje corporal, entender que si yo, por ejemplo, mis manos no las trabajo y hago estos gestos, pudiera parecer que estoy desesperado, que estoy molesto, que estoy enfadado. Pero si por el contrario yo dosifico mi forma de comunicarme, mis movimientos son más sutiles, dependiendo de lo que yo quiero comunicar, entonces desde aquí yo voy marcando la pauta para ir disuadiendo ese conflicto o ese posible conflicto que se pudiera generar. Entonces yo sí te invito a que si eres parte de una situación como esa, tomes la batuta, seas el mediador y escuches con atención qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces cuando hay un conflicto, las personas se cierran y no se dan la oportunidad de escuchar con claridad lo que está ocurriendo. Y recordemos que muchos problemas de comunicación o errores de comunicación vienen de la mano de no aprender a escuchar. Nos cerramos, no queremos escuchar y, por supuesto, no vamos a comprender cuáles son las necesidades que está expresando la otra parte. Y eso es muy importante. Acuérdense de la empatía y de la validación. Espero haber respondido tu interrogante. Maestra, también dice Manuel Caballero Guardado, dice que hoy en día es necesario e importante andar bajo ese concepto, como se dice en su pueblo, tomarse la pastilla. Refiere Rosa Teresa Choque Álvarez, dice saludos cordiales con todos. Una temática muy importante que no se debe de perder de vista. ¿Cómo generar mayor comunicación interpersonal cuando la tecnología viene reemplazando el diálogo directo? Muy importante, muchas gracias por esa pregunta bastante pertinente en este momento en el que nos encontramos todos invadidos por la IA, que me parece muy bien, muy oportuna que esté en medio de nosotros porque es muy aportativa en varios ámbitos. Sin embargo, recordemos que el ser humano
tiene una esencia que no puede ser reemplazada por la tecnología. Así que por muchas herramientas de comunicación que existan en nuestro entorno, siempre el ser humano, que es social por naturaleza, va a generar ese vínculo, va a generar ese diálogo. Entonces, lo que hay que buscar son estos acercamientos. Tal vez pudiera reemplazar un correo electrónico por una reunión presencial. Por ejemplo, pudiera generar o propiciar encuentros con estos grupos o con el personal, con las personas que están a mi alrededor, para poder generar estos encuentros, ¿no? Y humanizar más lo que pudiera estar ocurriendo a nuestro alrededor. A veces en el mismo hogar, en el mismo entorno, vemos que todos están muy conectados en sus dispositivos. Cada uno está en su mundo, en su área, ¿no? Pero es importante que el líder de ese hogar, el líder de esa empresa, el líder de ese espacio, sea el llamado a conectar a esas personas, ¿no? Que busquen puntos en común. Recuerden que hace un momento yo hablaba acerca de esos objetivos que pudiéramos tener en común. Entonces, nosotros que participamos de estos encuentros somos los llamados a entender de mejor manera qué está ocurriendo en nuestro entorno para canalizar y lograr una comunicación más efectiva, más humana, más cercana. Entonces, buscar esos puntos en común, trazarnos objetivos para poder traer a la realidad a estas personas que viven y que vivimos en un mundo tan interconectado. Muchas gracias, maestra. Bien. A ustedes por las interrogantes. Hasta el momento son todos los comentarios que existen y quiero agradecerle, maestra Evelyn Lisset Cadena Chila, ¿sí? Que se haya conectado pues desde Ecuador y que nos haya compartido pues todo este expertise y aprendizaje que usted ha desarrollado en todo el trayecto de su vida. Pues le damos las gracias por esta gran conferencia que nos acaba de compartir, denominada Comunicación Asertiva. Y tal y como usted lo ha dejado de aprendizaje el día de ahora y nos ha compartido, que es muy importante que cuando hablamos con respeto y cuando escuchamos sin prejuicios y cuando buscamos en un momento dado comprender antes que responder, pues estamos aplicando los principios de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, también lo que habla el número 5, que es la igualdad de género. Que nos conlleva a promover pues estas relaciones más justas, horizontales y libres de violencia, porque históricamente pues han sido silenciadas o invisibilizadas. Y en los espacios educativos comunitarios e institucionales pues nos permite fomentar la comunicación asertiva, ¿sí? Y lo que congenera la paz, ¿no? Es enseñar a resolver conflictos desde la palabra y no desde en un momento dado la violencia, desde la razón y no desde la imposición, ¿sí? Es recordar que el lenguaje puede ser un arma o una herramienta de reconciliación y que la elección depende de cada uno de nosotros. En verdad, muchísimas gracias, un gran aprendizaje nos ha dejado el día de ahora y pues esperemos que nos vuelva nuevamente a compartir su expertise. Con muchísimo gusto, realmente me siento muy honrada, les envío un cálido abrazo desde aquí, desde Ecuador. Nosotros estamos viviendo también situaciones bastante complejas, pero las estamos resolviendo a través del diálogo, a través de la comunicación, como debe ser. Así que encantada y con muchísimo gusto nos podemos encontrar en una próxima oportunidad. Muy generosos ustedes por esta invitación. Muchas gracias, maestra, y no quiero omitir estos comentarios. Conozco parte de la situación de Ecuador por el maestro Eduardo Terán, ¿sí? Y pues bueno, efectivamente pues han estado poco a poco en base a la comunicación pues resolviendo todos estos conflictos sociales, ¿no? Que tienen allá. Bien, dice Amanda Méndez Maldonado, saludos cordiales desde Ecuador, excelente conferencia. Es importante practicar las actividades blandas, entre ellas la comunicación asertiva. Felicitaciones. Muchas gracias, Cruz Escobar.
Dice Lesbia, muchas gracias. Definitivamente una buena comunicación es la clave, dice Eva María Silva Briones. Bien. Así es. Hermoso el poder de la palabra para tener una excelente mediación. Excelente conferencia, refiere Cristina Silvano. Muchas gracias por las conferencias que nos brindan la licenciada Natalie Pérez. Bien, pues muchas gracias.